Y solo Cristo salva. Amén, gloria a Dios. Bien, hoy vamos a tener un tema muy precioso, Apocalipsis 21 al 10, donde vamos a hablar, hermanos amados, del milenio. El milenio, vamos a ver qué va a pasar en ese tiempo del milenio, cuando venga el milenio. Y de que el milenio viene. Y que si lo dijo Dios, es porque así va a ser, hermanos. Sí, amén. Porque lo que Dios dice, lo que Dios promete, nunca va a quedar en falso, porque Él no es hombre para arrepentirse. Él es Dios, y así como en el arca de Noé, que se cumplió, así como Sodoma y Gomorra se quemó y se cumplió la palabra de Dios, así mismo, hermanos, se va a cumplir el milenio, aleluya. El milenio donde vamos a vivir con Él de una manera pacífica, de una manera bendecidos, donde vamos a estar al lado de Él, juzgando a las naciones, aleluya. Amén, Pues, amén. ¿cuántos aquí quieren ser de esos que van a estar en el milenio con Dios? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso se lleve a cabo, hermanos? Practicar su palabra, llevarla a la práctica, ser buenas personas, apartarnos del mal, apartarnos de todo pecado que nos llena de impureza, hermanos, y seguir y obedecer a Dios. Amén. Amén. Para que podamos ese día nosotros sentarnos ahí con los discípulos, con los apóstoles, con Pedrito, con Pablo, por ahí también con David, y poder ver a David y preguntarle cómo eran sus batallas, ¿verdad? Alguna cosa preciosa, pero todo eso va a ser en el milenio, mis amados hermanos. Entonces busque Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Y vamos a irlo leyendo como aquí Dios lo ha puesto en mi mente y en mi corazón. Primero leemos uno y lo explicamos, y de ahí vamos a leer el otro y lo vamos a explicar hasta llegar al 10. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten bendecidos esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y bien, vamos a empezar en Apocalipsis 21. Está también en el monitor, va a estar ahorita, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces lo vamos a buscar y vamos a leer conmigo. Amén. Y ahí hacemos pausa, no se siga leyendo para que le vaya llevando bien el texto con el contexto. Amén. Tenemos una visita. Amén. Que está por aquí, una chuparrosa o un colibrí, y anda entre nosotros, gloria a Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 21, versión Reina Valera. Dice: vi a un ángel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a compartir este mensaje y pidiéndole a Dios que sea Él el que hable a través de mí, y que esa palabra, hermanos y hermanas, quede en su corazón. Sí, amén. Pero sobre todo que lo lleve a la práctica. Si no la ponemos en la práctica, no sirvió de nada esto. Y dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, imagínese esa cadena, ¿cómo la puede usted vislumbrar en su mano del ángel? Amén. Amén. Y una gran cadena en la mano. ¿Quién la llevaba? El ángel. El ángel. Y dice que vio un ángel que descendía del cielo. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Juan. Y él vio ese ángel que descendía del cielo y venía con la llave del abismo. Ojo, mucho cuidado. Aquí el demonio, aquí Satanás o el diablo o la serpiente antigua, mis amados, no están arrojándolo al lago de fuego ardiente. Lo están arrojando al abismo, donde hay una cárcel de donde él no puede escapar, porque va a ser encadenado y va a ser sellado, hermanos, el diablo.
Va a ser sellado, pero ahorita vamos a ver cuándo. Va a ser por un milenio, pero vamos a explicar aquí. El ángel que vemos, del que estamos hablando con la llave y la cadena, representa el poder y la autoridad y el control total de Dios para eliminar al enemigo. Porque solamente Dios tiene poder para dominar al diablo. Y solamente nosotros, a través de Dios y el Espíritu Santo, Él nos da ese poder para también poder hacerlo, para dominar al enemigo. Entonces Dios tiene el control de todo, poder de todo. Él permite el mal, pero Él también acaba con el mal, hermanos. Sí, amén. Y lo dejará, el ángel dejará atado e incapacitado al diablo durante todo un milenio, para que no haga ningún daño a las naciones y tampoco a la humanidad, hermanos. Amén. Amén. Y cuando habla del abismo, es el lugar perfecto y destinado para el enemigo, indicando que el mal no tiene lugar ni parte en el plan de Dios. Y el propósito es impedir que el diablo engañe a las naciones durante ese milenio, hermanos. Sí, amén. Ahora estamos entendiendo que va a venir un milenio, y en ese milenio, hermanos, en ese milenio nosotros vamos a vivir con Jesús, y Él va a vivir entre nosotros. Ya deja ese aparato y vete a sentar, por favor, que ni lo tenías, como habías dicho que lo tenías. La bocina está prendida, pero ni se ve en la pantalla. Ya no me distraigas. Y dice, y en el milenio nosotros vamos a vivir con Cristo por 1000 años. Amén. Amén. Y Él es el que engaña a las naciones. No, ya deja ahí, obedece. El diablo engaña a las naciones fomentando la rebelión contra Dios y también la adoración falsa, la división y la mentira. Su objetivo principal es desviar a la humanidad de la verdad divina, utilizando señales engañosas y falsa doctrina para influir en líderes y en la población, hermanos. El diablo es el que hace todas esas cosas. Por eso el diablo influye en los líderes católicos, influye en otras personas para no hablar la verdad del evangelio, para poner mitos, para poner cuestiones, para poner otras cosas como es la idolatría, y te desvían de la verdadera enseñanza, porque eso, hermanos, se trata de que es una falsa enseñanza. Eso no es el evangelio antiguo, eso no es la verdad. Porque nosotros no podemos poner nuestra confianza en una imagen, como te lo hacen saber en el evangelio del catolicismo. Esas fábulas y todas esas cosas son tropiezo para las personas. ¿Y quién creen que se los pone en su mente y en su corazón de todos esos hombres? De esos líderes, de esos sacerdotes. El mismo diablo, el mismísimo diablo. Entonces, él influye en esos líderes para que no se lleve a la verdad, para que no se lleve a cabo la verdad de Dios, para que no se lleve a cabo el evangelio verdadero. Por eso muchos no se atreven a hablar con dureza, muchos no se atreven porque son cobardes y no se atreven a decir la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque va a lastimar al chueco, va a lastimar al que anda mal, va a lastimar al perdido, va a lastimar al cabro, pero la oveja va a acrecentarse, la oveja va a ser bendecida, la oveja va a ir caminando con la verdad. A través de la verdad, Él va a llegar al milenio. Amén. Amén. Pero si no estamos en la verdad, si solo oímos, pero no aplicamos, ¿de qué va a servirnos eso? No nos va a servir de nada para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestra eternidad. Porque oímos, pero no aplicamos. Y hay muchos que no aplican nada en su vida, en su diario vivir, en su manera de ser. Tenemos que comportarnos bien delante de los gentiles, delante de la familia, para que vean de nosotros que hemos cambiado, para que vean que hemos sido transformados, que ya no somos esos hombres o mujeres peleoneros, que ya no somos ese hombre o esa mujer
grosera o grosero, tenemos que medir nuestra humildad delante de ellos y mostrar a Cristo a través de Amén. nosotros, a través de nuestro buen comportamiento, hermanos. Pero ¿cómo somos? Le respondemos a la mamá, tantito nos dice, ¿dónde está nuestra templanza? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está el respeto a nuestros padres? ¿Dónde está el respeto a los vecinos, a los amigos, a los hermanos? ¿Dónde está? Si con tantito que nos dicen, luego nos ofendemos, Sí, nos amén. ofuscamos, con tantito contestamos de la patada, contestamos bien feo, contestamos bien mal. ¿Dónde está entonces la templanza? ¿Dónde está la madurez espiritual? ¿Dónde está Cristo en nosotros? Porque si Cristo vive en nosotros, Amén. tenemos que hacer la voluntad de Cristo. Amén. Entonces, si nosotros no lo practicamos, si no lo llevamos a cabo, cada que quieras enojarte, por eso dicen, por ahí cuenta hasta 3 Sí. y todavía más, cuenta hasta 10 para que no dejes, a la hora que tú cuentas hasta 3, te acuerdas que a Dios no le agrada que contestes feo. También Dios quiere y pide que tú seas servidor de tu hermano, que tú seas el servidor de tu hermana, que tú seas servidor de tu vecino, de alguien en lo que puedas apoyarlo y ayudarle, ayúdalo, hasta caminando, hasta llevándole su bolsa al que puede. Hay personas, tenemos hermanas aquí que no pueden alzar mucho peso y se comprende que ahí no, pero si nosotros que podemos hay que apoyar, hay que ayudarlo. Amén. Sí, Hay amén. que ayudarlo. Entonces, hermanos, para que nosotros realmente caminemos conforme a Dios y para que realmente anhelemos y nos vayamos en el arrebatamiento con Dios y posteriormente, después de 7 años, vengamos a la tierra a reinar con Jesucristo por un milenio. Son 1000 años. Sí, amén. 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 Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar con esa conclusión de que nosotros, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Sí, amén. Y hacer la voluntad. Dale una Biblia al hermano que va llegando, por Hermano, favor. bendiciones. Y haciendo la voluntad de Dios, hermanos, nosotros vamos a poder disfrutar de ese milenio. ¿Sí sabe lo que es milenio? 1000 años. 1000 años. Pero al lado de Jesús como nuestro rey, Amén, gloria como al nuestro Señor. gobierno, porque va a venir con una cantidad de ángeles tremenda también, y nos va a estar cuidando y protegiendo, y el demonio va a estar atado en el abismo para que no confunda ni haga fechorías aquí en la tierra. Amén. Amén. Vamos al versículo 2. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua, amados? El diablo. y El Satanás. diablo. Y que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El diablo va a ser atado. El diablo va a quedar sin ningún poder, sin ninguna fuerza. Por eso se le llama el dragón o la serpiente antigua, que es el mismo diablo y Satanás, resaltando su naturaleza engañadora, perversa y maligna. Por eso cuando una persona, un hombre o una mujer, dicen cosas falsas de otro, es comparada con una víbora. Quiere decir que ¿quién es el engañador? ¿Quién es el perverso? ¿Quién es el que vino a ponerte en la mente, haz lo malo? El diablo, la serpiente. La serpiente es la vocecita que puedes oír que te dice, mira qué padre, qué rica está la manzana, cómete la manzana. ¿Entienden? Qué rica está eso, pero es pecado, eso no le agrada a Dios. Sí, No, vete por el camino ancho, mira, acá hay música, acá hay esto, acá hay chupe, acá hay drogas, acá hay todo, vete por este camino ancho. Y te desvían Chupe. del camino pequeño, del camino angosto, donde está Cristo, donde va la salvación, hermano. Sí, amén. Pero no, entonces la gran cadena y el abismo simbolizan una limitación divina y temporal, pero no su destrucción total.
ya que aún sigue con vida. ¿Quién sigue aún con vida? O sea, no va a ser totalmente destruido el diablo, ¿verdad? No, sino aún sigue con vida, pero no podrá hacer nada, ya que estará atado en el abismo por una gran cadena que no podrá romper. Y esa cadena no es una cadena común y corriente la que nosotros usamos o que conocemos. Esa debe de ser una gran cadena con el poder de Dios, que para Dios no hay ningún límite. Sabe que el diablo una cadenita a lo mejor la rompe fácilmente, tiene poder que Dios mismo le dio. Pero, hermanos, esta cadena va a ser una cadena especial por Dios, una cadena tremenda que lo va a tener atado, y aunque él va a estar ahí tratando de zafarse, no va a poder. 1000 años va a estar ahí encarcelado. Y ya ve, y muchos se quejan que los encierran en la cárcel 5 años, 2 años. Y él va a estar 1000 años y viviendo, porque no va a ser totalmente destruido, solo encarcelado. Y el milenio de 1000 años representa un periodo de paz donde Jesucristo reinará. ¿Con quién? Con nosotros, sus santos, con su iglesia fiel y el remanente que sigamos fieles a Dios, que somos nosotros los creyentes que practicamos, oigan bien, que practicamos y obedecemos los mandamientos de Dios aquí en la tierra. No es nada más, me voy a ir porque Dios es bueno. Dios sí es bueno, pero Dios no es parejo. Recuerden, Dios es justo, no parejo. Y Él se va a llevar a los justos, a los que hacemos la voluntad de Dios. Sí, amén. Ni ilusiones te hagas si tú andas caminando todavía muy chueco. Que Dios poco a poco nos va a ir atrayendo, que Dios poco a poco nos va a ir transformando, que Dios poco a poco nos va cambiando, y Dios poco a poco nos va haciendo que hagamos su voluntad, porque no es de hoy a mañana, no es de un día para otro, ¿ok? No es de un día para otro, es poco a poco, hay que tenernos paciencia. Sí, amén. Pero sí tenemos que ir dando pasos de fe, hasta que llegue el momento donde por ti mismo y por convicción propia tú digas, yo ya en domingo no trabajo, yo ya en domingo cierro mi negocio y no nos va a hacer falta de nada. Dios me lo ha demostrado, ¿verdad? Sí, amén. Dios me lo ha puesto, lo está viendo, o sea, ¿cómo les diré? Nos lo está demostrando que yo no abro los domingos y no me falta para comer. No me sobra, pero no nos falta para comer. Y a veces hasta compartir. Entonces, esa es la voluntad de Dios, pero tenemos que ir haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad de este mundo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y sus mandamientos, llevarlos a cabo lo más que podamos, porque no vamos a ser perfectos, pero sí lo más que podamos, irnos alejando y ir dejando lo que no le agrada a Dios. Pero ¿cuándo vamos a despertar, pueblo? ¿Cuándo vamos a despertar, iglesia? Si a la primera, al ratito, ya las hijas te contestan bien feo. Entonces, ¿qué estamos practicando? Tenemos que aprender a decir, no, yo no le voy a contestar a mi madre. Aunque la esté regando, aunque me parece esto una fechoría o algo malo, pero debemos hablar, tener buenas palabras. ¿Por qué vamos a lastimar? Si Dios dice, ama y respeta y honra a tu padre y a tu madre, y vivirás. Entonces, qué tontos somos porque no hacemos eso, si nos seguimos respondiendo bien feo. Tantito te dicen y ya respondemos bien tanto al vecino como a quien sea, y le respondemos de la patada, cuando Dios nos pide que seamos humildes, que seamos mansos, hermanos. Sí, amén. 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 Diga conmigo, dígale al que tiene al lado, no me gusta, pero es el orden. No me gusta, pero es el orden. Hay que practicarlo, chicas. Hay que practicar. Dominen eso. ¿Para qué? Para que haciendo la voluntad de Dios nos vayamos con Él en el arrebatamiento. Y después de que vamos a estar 7 años con Dios allá en el tercer cielo, vamos a regresar a la tierra con Él y vamos a venir en su trono a gobernar la tierra por 1000 años. Pero si queremos hacerlo, entonces tenemos que ser practicantes de la palabra de Dios. Amén. Pero mientras, ¿qué va a pasar en esos 7 años?
en los que estamos allá en el tercer cielo. ¿Qué va a pasar mientras aquí en la tierra? La gran tribulación, el tremendo apocalipsis, donde muchos, miles van a morir, pero también muchos y miles van a quedar y van a seguir teniendo hijos y van a crecer nuevos chamacos. Y en toda la tierra va a haber flores hermosas, va a haber paz, hermanos, donde tu hijo, tu niño puede estar conviviendo con el oso, con el tigre, con el león de la tribu de Judá, y el león y el tigre no le van a hacer daño al niño. Donde va a convivir la oveja con el león, hermanos. ¿Han visto en Animal Planet cómo realmente los leones y las leonas agarran a todos los cabritos, a las ovejas y a todo, hasta elefantes? Ahora no, en el milenio, hermanos, ya van a poder convivir y ya no va a haber problema, ya no van a ser como quien dice carnívoros, sino van a ser vegetarianos, hermanos. ¡Qué hermoso! Ahora, puede haber muchos que tal vez digan que esto no es cierto. Si está enfocado el celular bien hacia acá, que no es cierto. Pueden pensarlo y verlo como que es una novela, ¿verdad? Pero no me importa que lo puedan pensar, pero saben una cosa, si Dios lo dijo, así va a ser, porque Dios no es mentiroso, Dios no es hombre para que se equivoque, y Dios es fiel a su palabra, que te tiene paciencia, que me ha tenido paciencia, que nos tiene paciencia a todos, es por el amor de Cristo hacia nosotros. Amén. Pero de que Dios cumple su palabra, se va a cumplir. Y en aquel día los que se queden, que no se van en el arrebatamiento, los que desobedientes que se queden, van a quedarse a sufrir la gran tribulación. Y para querer anhelar estar con Dios, ¿saben qué? Tienen que pagarlo a precio de muerte. A precio de muerte. No se me distraigan porque acá tengo agua. ¿Por qué se me van? Carajo, está la palabra, es muy importante, que no les importa la palabra. Entonces, hermanos, realmente tenemos que dar pasos que se vea de obediencia hacia Dios. Amén. Porque los que se van a quedar van a ser perseguidos por su fe. Y si no reniegan de su fe y siguen fieles al Cordero, van a ser muertos. Pero si se andan escondiendo y quieren comprar tortillas, quieren comprar agua, quieren comprar trigo, quieren comprar azúcar, nadie les va a vender si no están sellados por el número de la bestia, el 666, que dice que va a ser un número en la frente y un número en la mano. Y si ya tienen el sello, ahora sí les pueden vender comida. No sé, ya con el sello les van a vender comida, pero ya no se van a ir en el arrebatamiento, ya no se van a ir con Dios, ya se pierden, ya están perdidos para siempre. Y solamente a través de la muerte, o a través de golpes, o a través de que los hieran, los lastimen, a lo mejor no deciden, vamos a decir, sellarse, y van a sufrir. Pero esos hombres, después de que nosotros, la iglesia de Dios, venga a la tierra, después de que vengamos, que ya estemos aquí, en ese instante, al regreso de los 7 años, de las bodas del Cordero con su iglesia, entonces esos mártires van a resucitar, los que fueron muertos, van a resucitar para vivir y disfrutar también del milenio de Dios aquí en la tierra. Amén. Pero va a ser a precio de muerte. Por eso, hermano y hermana, preocupa mucho que tú tengas que estar haciendo la voluntad de Dios desde este tiempo, para que no tengas que ser degollado, para que no tengas que sufrir consecuencias por quedarte a la tribulación. Tienes que preocuparte de ti, de tu alma, para que en el arrebatamiento realmente nos vayamos con Dios. Amén. 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 Esto no es un juego, hermanos, esto es una realidad. Por favor, obedezcan a la palabra de Dios, tengan temor de la palabra, tengan temor de Dios. Y tener temor es decir, yo no voy a andar así, o sea, yo voy a hacer lo bueno, no lo malo.
Yo no voy a andar caminando chueco, yo no voy a ser infiel con Dios. ¿Por qué? Porque cuando somos infieles con Dios, entonces vamos a pagar consecuencias. Y Dios quiere evitarnos eso, hermanos. Amén. Amén. Y la finalidad es que Satanás no engañe más a las naciones durante ese tiempo, permitiendo que la paz de Dios y su justicia prevalezcan durante todo ese tiempo que es el milenio. Es decir, ya no va a haber quien te engañe. Ya si los que no van a hacer la voluntad es porque de veras, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén. Sí, amén. Vayamos al 3 y dice, y lo arrojó al abismo. ¿A quién? Al diablo. Al diablo. ¿Quién lo arrojó? El ángel. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, va a ser desatado el diablo. Y cuando habla de que lo selló, ¿han visto cuando van y clausuran una tienda y ponen unos sellos? No pueden abrir, ni cerrar, ni nada, ni pasar, ni salir, porque ya está sellado. Así más o menos quiero pensar que va a ser sellado en la celda del diablo. Amén. Amén. Entonces, un ángel arroja a Satanás al abismo, ¿verdad? Sí. Lo cierra y lo sella. Lo que simboliza que la influencia del mal para engañar al mundo es restringida por parte de Dios, hermanos. Y se limitará su poder para que deje de engañar a las naciones durante este periodo donde habrá una paz, pero una paz, hermanos, real y verdadera. Amén. Una paz real y verdadera. Aunque el versículo indica que tras los 1000 años, Satanás será liberado nuevamente por un poco de tiempo. Aquí podemos ver, hermanos, que el mal no es igual a Dios, ni tiene el poder que tiene Dios. Amén. El mal tiene límites. El mismo diablo tiene límites y está limitado. Que Dios lo reprenda al diablo. Sí, Y amén. gracias a Dios que tiene límites y está limitado, porque Dios se preocupa de sus hijos. Y ya no nos podemos dejar engañar por Él, ya que está bajo su control total, siendo sometido fácilmente por un solo ángel. Dense cuenta que un solo ángel sometió al diablo. Un mismo ángel, uno solo, agarra y lo mete al abismo y lo encadena, aleluya. Amén. ¿Cómo estará? Si un ángel hace eso, que tal vez sea Cristo mismo, ¿cómo será el poder de Dios? Sí, amén. Vamos al 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Oigan bien, aquí están hablando de lo que les acabo de decir. Nuevamente. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son? Los discípulos y la iglesia, hermanos. Los discípulos sean tal vez los que tengan tronos, pero también nosotros vamos a juzgar la tierra. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Es a los que decapitaron por no estar haciendo la voluntad de Dios, por no leer la Biblia o por estar distraídos, hermanos. No nos distraigamos, por favor. Sí, amén. Agárrense de la mano de Dios, concéntrense en todo momento. Entonces, estos son los degollados, los que no quisieron, vamos a decir, con los que no se comprometieron totalmente con Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y duele, hermano Agus, pero ¿cree que aprende mucho dejar de venir un domingo? ¿Cree que aprende si se pierde ese día? ¿Verdad? Se pierde en ese día. pierde. ¿Verdad? Entonces, manitos, no es porque los juzguen, no es porque esté dale y dale. Hermanos, es que tenemos que llegar a la madurez donde tengamos un compromiso directo con Dios. Sí, donde amén. realmente nos comprometamos y de una o de otra manera yo voy al templo. Sí, amén. Amén. No, que no hay dinero ni para el taxi. Bueno, aquí hacemos la vaquita y aquí nos cooperamos para
para el taxi, no hay problema, pero hay que tener esa convicción de que nosotros tenemos que venir y estar agarrados de la mano de Dios. Amén. Estar bien agarrados de la mano de Dios y no solo ir así, óiganlo y disfruten la palabra de Dios, Sí, amén. porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies, hermanos. Sí, amén. Y si la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies, tenemos que apreciar la palabra de Dios, verdadera, porque aquí no se da falsa la palabra. Aquí duele, sí duele, pero si ese dolor te va a llevar con Dios, gloria a Dios, ¿no? Sí, Aleluya. amén. Entonces, sigamos leyendo, nos quedamos, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Esto es difícil porque ya hay otras citas donde habla de que los que adoraron a la imagen, adoraron a la bestia, se dejaron sellar, ellos ya no van a ir con Dios. Ellos ya están comprometidos y vendidos al diablo. Entonces, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿De quién está hablando aquí, hermano? Primero de la iglesia, que vamos a tener ese privilegio de poder juzgar a las naciones que van a estar afuera de la ciudad santa. Amén. Amén. Entonces nosotros vamos a ser esos privilegiados de poder juzgar a las naciones, pero también los mártires, los que no se dejaron sellar por la bestia, ni por el falso profeta, ni por Satanás, entonces ellos, después de que murieron, van a resucitar y van a estar también, esperemos ser de esos elegidos, y vamos a estar nosotros viniendo como iglesia para juzgar, pero también los mártires se van a levantar, van a resucitar para, junto con nosotros, disfrutar del milenio. Sí, amén. 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 Pero ¿a qué precio? Como les digo, ya a muerte decapitada, o quién sabe cómo, a lo mejor a balazos. Por eso Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios reprenda al diablo. Entonces, dice que reinaron con Cristo por 1000 años. Y cuando habla a los santos, o más bien dicho, a los santos, a su iglesia, a nosotros, se nos da el poder y la facultad para juzgar las almas de los mártires que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca, quienes resucitaron y reinaron con Cristo durante 1000 años. La primera resurrección se interpreta como la resurrección de todos los creyentes o la resurrección de los justos, y reinar 1000 años indica un periodo literal, hermanos, donde los santos participarán en el gobierno de Cristo antes del juicio final. ¿Sí están entendiendo? O sea, nosotros vamos a participar con el gobierno de Cristo para juzgar también a los que van a resucitar en la segunda resurrección. Es decir, miren, los que mueren como cristianos creyentes obedientes, vamos a resucitar. Los que ya estén muertos van a resucitar, y esa es la primera resurrección. Se podría decir, ahora viene la segunda resurrección de los malos, de los que no se arrepintieron, de los que siguen haciendo las cosas malas, los que no cambian, los que no son transformados, los que no se comprometen con Dios. Ellos por no creer en Dios verdaderamente, ellos van a despertar para juicio hasta después del milenio, hermanos. Después de los 1000 años. O sea, nosotros vamos a estar viviendo con Cristo y ellos van a estar muertos. Pero cuando venga el juicio final, van a ser resucitados ahora sí. Y ¿saben una cosa? Van a ser resucitados para juicio, porque de ahí sí ya van a ser mandados al lago de fuego ardiente, donde será el crujir y trinar de dientes. ¿Están comprendiendo? Amén. ¿Se está entendiendo? ¿Me hago entender? Sí, amén. Entonces esto indica un periodo literal donde los santos participan en el gobierno de Cristo antes del juicio final,
y tendremos nuestra recompensa, ya que se nos dará el derecho de juzgar y ser sacerdotes de Dios, hermanos. ¿Por qué un papá como rey y sacerdote tiene el deber y el derecho de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos? De enseñarle la palabra de Dios a sus hijas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y también la mujer como cabeza, si ya no está el hombre, la mujer toma ese lugar también. Estamos comprendiendo. Vamos a leer el 5, dice, pero los otros muertos, aquí ya está hablando de los paganos, de los que no hicieron la voluntad de Dios, de los que no se arrepintieron. Y dice el 5, versículo, ¿sí están todos? Sí, amén. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amén. Amén. Y dice, los otros muertos hacen referencia a aquellos que no resucitaron en la primera resurrección, la de los justos o santos. Y según el texto, estos muertos no volvieron a vivir hasta que terminaron los 1000 años. Y van a seguir muertos. Dichosos nosotros que nos va a resucitar Cristo. Amén. Si es que ya, y si ahorita viniera el arrebatamiento y ahorita estamos vivos, nos vamos con Él. Gloria a Gloria al Dios. Señor, amén. Gloria a Dios. Pero ellos no, ellos van a morir, o ya los que están muertos sin Cristo, ellos van a seguir muertos hasta que pase el milenio. Y ahora sí, después del tiempo que le va a dar al diablo, entonces ya va a venir, ahora sí, el juicio final. Amén. Amén. Entonces, estos muertos no vuelven a vivir hasta que terminen los 1000 años, que es la segunda resurrección, donde los incrédulos, los malvados, los inicuos, los idólatras, los cobardes, los mentirosos, no formarán parte de la primera resurrección de los justos. Por eso tenemos que dejar la idolatría, hermano. Y la idolatría no solamente quiere decir que tú te persines y que adores esta imagen. Eso ya es malísimo, porque le estás quitando culto a Dios. Entonces, también idolatría es que prefieras tu trabajo, que prefieras a tu mujer, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tu vecino, a tu amigo, antes que a Dios. También eso es idolatría. Tu trabajo, tu estudio, primero debe de ser Dios. Sí, amén. El momento de Dios nadie se lo puede quitar. Pero es que tengo que estar lavando, es que tengo que hacer... Deja todo, este momento es para adorar a Dios. Amén. Este momento es para no estar hablando también, porque si estamos hablando ya no entendemos. Con una palabrita que se nos vaya ya no entendemos bien el contexto. Sí, amén. Entonces, esto ocurre al finalizar el milenio, que son los 1000 años, y es conocida como la resurrección de juicio o de condenación, donde comparecerán ante el gran trono blanco, que son los impíos. Por eso acuérdense que hace 8 días hablamos de que la ciudad santa no es que esta tierra desaparezca, no es que el mar desaparezca, no es que los cielos desaparezcan. No, aquí lo que quiere decir que va a venir Dios con todos sus ángeles y con su iglesia en su trono blanco a hacer la gran ciudad. Sí, amén. ¿Eh? Él es el que va a gobernar por sobre todo gobierno, por sobre toda autoridad. Él va a ser al que debemos obedecer en el milenio, aleluya. Sí, amén. Entonces, todos aquellos que rechazan a Dios, que son incrédulos, que no quieren creer en el Evangelio, también van a ser juzgados. Amén. Amén. Entonces son los impíos todos aquellos que rechazaron a Dios y a Cristo y su salvación a lo largo de la historia. Qué bueno que este muchachito deja su trabajo ahorita y se viene a oír la palabra de Dios. El trabajo hay que se quede, el trabajo no importa. Importa más mi salvación que el trabajo. Sí, amén. Mañana Dios me bendecirá más de lo que hoy no pude hacer.
Entonces no tenga miedo. Entonces Apocalipsis 25 menciona claramente que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Y esta segunda resurrección ya no es para que tengan una segunda oportunidad, sino para el juicio final. O sea, van a resucitar, pero para ser demandados y mandados al infierno. Tras el juicio, ¿verdad? Estos resucitados se enfrentan a la segunda muerte. Ahí es donde viene la segunda muerte. Y la segunda muerte es porque ellos ya físicamente ya murieron una vez y ahora van a resucitar por segunda vez. Van a resucitar, pero van a morir otra vez, por segunda vez, en el infierno. Amén. Amén. O bien la condenación eterna, siendo arrojados al lago de fuego ardiente, hermano. Mientras la primera resurrección, la de los justos, ocurre en la venida de Cristo, como lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:16. Puede anotar esa cita. La segunda agrupa a todos los que no fueron considerados salvos al momento del regreso de Jesús. Y esto será muy triste y no habrá nada que hacer por ellos, ya que su oportunidad la tuvieron en vida, hermanos. Pero la desaprovecharon, la despreciaron y ahora irán a una separación de Dios por toda la eternidad. Por eso es importante que esto no es un juego, que tú lo veas como algo, como lo más sagrado de tu vida, que te des cuenta que realmente si no aprovechas este tiempo que Dios te da de oportunidad de afiliarte a Él, de agarrarte a su mano, si tú no aprovechas estos tiempos, hermano, te vas a perder. Sí, amén. Por eso tienes que aprovechar los tiempos en donde Dios nos da la oportunidad de poder congratularnos con Él, de poder afianzarnos, de poder agarrarnos de su mano para hacer su voluntad y así tener vida eterna. Amén. No lo desechen, mujeres. No piensen que esto es solamente una historia del libro vaquero. No, yo recuerdo mucho como cuando Noé nos invitaba, ayúdenme, vamos a hacer el arca para que podamos ser salvos. Y todos lo rechazaron y nadie quiso. Y vino el diluvio y todos se perdieron. Así va a venir también el arrebatamiento y muchos se van a quedar por no hacer la voluntad de Dios. Hermanos, esto es cosa seria. Esto es cosa seria, hermano. Vamos al 6. Vamos a ir más reciecito porque nos está queriendo ganar el tiempo. Y dice el 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ojo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Aleluya. Amén. Y ya como sacerdotes. Amén. Amén. Pero sí es importante que nos demos cuenta que vamos a hacer que es bienaventurado. Pues somos bendecidos. Sí, este versículo enfatiza la victoria final de los justos. Lo que estamos esperando, ¿verdad? Sí. ¿Qué estamos esperando? La vida eterna. Y cuando dice bienaventurado y santo, se refiere a la felicidad y a la prosperidad espiritual que tendremos al lado del Mesías. Aleluya. Amén. Por eso es importante que hagamos la voluntad de Dios. Por eso es importante que estemos trabajando para Dios, para poder ser bendecidos, bienaventurados. Es que no es nada más, bueno, pues ya no me voy al reino de los cielos, no me voy al paraíso y ya. No, Señor, es que no es así nada más. Es que si te quedas te vas a ir al infierno, donde vas a estar sufriendo por toda la eternidad, hermano. Sí. Preocúpate por eso de tu salvación. Hoy es el día. Hoy puedes ser salvo. Mañana quién sabe. Mañana a lo mejor mueres en la noche y ya mañana ya te vas al infierno. Entonces tienes que preocuparte por tu salvación ahorita que estás en vida, ahorita que es el tiempo, hermano. Amén. Amén. Entonces nosotros seremos bendecidos en el milenio, apartados para Dios, y formaremos parte de la resurrección de los justos. Y la primera resurrección es la resurrección física de los creyentes, donde nos libra el Señor, el Mesías, de la condenación eterna.
La muerte segunda no tiene poder para nosotros, ya no vamos a morir, hermanos, ya en el milenio de ahí para el real somos eternos, aleluya, somos eternos. Y aquellos que resucitaron en la primera resurrección no sufrirán el tormento del lago de fuego ardiente, que es la muerte de Dios, la muerte de eterna, perdón. Dios no muere, no se me duerman, porque se me duermen, me voy al cine. Reinaremos con Cristo por 1000 años. ¿Cuántos se gozan? Amén. Uy, qué poquito se oyó el amén. ¿Cuántos se gozan? Amén. Fuerte, gócense, porque Dios quiere que nos vayamos a Él por toda la eternidad a su lado. Amén. Y reinaremos con Él por 1000 años. Y los santos ocuparemos cargos de autoridad, hermanos. Seremos como sus gobiernos, sus gobernantes. Entonces, ocuparemos cargos de autoridad durante el periodo del milenio, sirviendo como sacerdotes, aleluya. Amén. Amén. Y dice el 7, cuando los 1000 años se cumplan, oigan, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, pueden ser 10 años, o tal vez hasta 100 o 1000, no sabemos, eso Dios lo sabe, pero no creo que sea tanto tiempo, ¿verdad? Porque dice un tiempo. Entonces, tras 1000 años de prisión, Satanás será soltado, no porque se vaya a rehabilitar, no porque vaya a cambiar, que diga, ay, me van a dar la oportunidad de cambiar, no, él no cambia, sino para demostrar la persistencia de la naturaleza pecaminosa y enfrentar el juicio final. Para eso lo van a despertar, para eso lo van a sacar de su celda, para que venga su destrucción en el lago de fuego ardiente, hermanos. Vayamos al 8, dice la palabra de Dios. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, hermanos. O sea, son muchas personas que va a volver a engañar el diablo y los va a hacer aliados con él. Y de todas las, cuando dice Gog y Magog, se refiere a las naciones paganas, a las naciones malvadas que se van a unir para venir a querer destruir a los hijos de Dios y al Cordero. Amén. Se van a unir, pero nada podrán hacer. Entonces Gog y Magog simbolizan las fuerzas malignas y las naciones rebeldes que, engañadas por Satanás después del milenio, se unen para una nueva batalla final contra Dios y su pueblo. ¿Quién es el pueblo? Nosotros. Nosotros. ¿Mandé? La iglesia. La iglesia. Y aquí se indicará que incluso después de 1000 años de un gobierno perfecto, donde Cristo demostró que sí se puede vivir en paz, que no puedes andarte peleando, que el animal no se come al otro animal, que la bestia no acaba al otro. Ahora, después de que ven toda esa paz, todo ese amor, toda esa bendición, hermanos, después de todo eso todavía van a hacerse malosos los malosos. ¿Engañados por quién? Por Satanás. Por Satanás. Entonces aquí se indicará que incluso después de 1000 años de un gobierno perfecto bajo el mando de Cristo, la naturaleza humana no regenerada y la maldad de Satanás siguen siendo rebeldes y malvados, practicando lo malo. O sea, el diablo a fuerzas quiere destruir a Jesús, a fuerzas quiere destruir a su iglesia. Por eso a veces tenemos problemas, a veces podemos tener crisis, a veces podemos tener tal vez pruebas, pero en todo eso nosotros siempre andamos alegres y gozosos, porque sabemos que el diablo trata de amolarnos, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso que ya venció al diablo y lo pisoteó, aleluya. Amén. Así es que Gog y Magog, este término evoca las profecías que habla Ezequiel 38-39, simbolizando a los enemigos de Dios y del pueblo de Dios que se unan para atacarnos.
Satanás sale a engañar a todas las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, lo que sugiere una influencia malévola a escala global. Una multitud inmensa. Por eso les digo que van a ser miles. Cálmenme por allá. Van a ser miles los que se van a unir en contra de los hijos de Dios. Van a ser más los malos que los buenos. Amén. Amén. Así que la comparación como la arena del mar enfatiza el gran número de personas que decidirán seguir a Satanás en esa última rebeldía. Hermanos, ya viendo cómo todo lo que hace Cristo, ya viendo todo el bien que Dios, todo el gozo que se goza con Dios, ellos todavía después de eso van a decidir hacer lo malo, van a seguir decidiendo fornicar, adulterar, robar, drogarse, seguir tomando, meterse con la mujer ajena, hacer lo malo, todavía después de que ya vieron el bien, después de ver todo lo bueno. Eso sí solamente el diablo, ¿va? Porque son diablos y se van a perder. Entonces vamos a Apocalipsis 29, hermanos. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Quién subió? ¿Quién subió, Yafet? ¿Quién subió al campamento de los santos? Los santos. ¿Nadie sabe quién sube? Sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Qué no estás leyendo? Los que suben a querer y pretender destruir a la iglesia, a los santos, son los malosos, Gog y Magog. ¿Me entienden? Gog y Magog. Y tenemos que entender, hermanos, que esos vienen a querer destruir el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió, pero oigan bien qué les va a pasar a todos esos. Una gran multitud, dice aquí que como la arena del mar. ¿Cuántos se van a unir en contra del campamento de Dios? Muchos. Muchos como arena. Pero dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. A esos grandes ejércitos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es. Pero vean cómo los unió Satanás para ejercer poder sobre ellos y subir y rodear el campamento de los santos y la ciudad amada, tratando de destruir al pueblo de Dios. Eso es lo único que pretende el diablo. Por eso no te dejes engañar por el diablo haciendo lo malo, porque el diablo lo único que trata y pretende es destruir a Dios, a Jesús, y destruir a su pueblo, que somos nosotros, y a todos los que hacemos la voluntad de Dios. Así es que no te preocupes cuando te venga una tribulación, es el diablo. Mejor ora y repréndelo y que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Sí, amén. Amén. Porque el diablo no tiene poder sobre los hijos de Dios. Sí, amén. Entonces la intervención divina trae fuego que desciende del cielo. Va a traer un fuego consumidor que va a acabar a esos malosos, consumiendo a los ejércitos rebeldes sin necesidad de una batalla física y prolongada. Es decir, nosotros no vamos a batallar. Nosotros ya no vamos a andar peleando con espada, ni con retrocarga, ni con Mauser, ni con escopetas, ni con una 38, con nada. Nosotros no vamos a hacer porque Dios los va a destruir a nuestros enemigos, aleluya. Sí, amén. Con fuego que los va a consumir. Va a ser duro y tremendo eso. Y esto es justo antes de que el diablo sea arrojado definitivamente al lago de fuego azufre y azufre. Es decir, primero va a hacer toda su maldad y los va a perturbar y los va a confundir y los va a engañar porque el diablo siempre ha sido engañador, para que vengan a pelear con el pueblo de Dios. Pero después de eso, ahora sí va a ser destruido el diablo, arrojado al lago de fuego ardiente. Ya no va a ir al abismo, ahora va a ir directamente a donde va a ser quemado por toda la eternidad. Vamos, vayamos al 10, por favor, calmen a los niños, llévenlos para allá. Dice el 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ay, así nos puede predicar.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Oigan bien, y el diablo que los engañaba, ¿a quién? A esa muchedumbre. Y aún a la humanidad ahorita que los engaña y los envuelve en los placeres. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, pero ese es otro tema. Y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Oigan bien. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por toda la eternidad. Este será el destino final de Satanás. Por eso dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Estará junto con la bestia y el falso profeta. Se unirá a los líderes malvados mencionados en Apocalipsis 19:20. Ahí lo explica. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, por toda la eternidad, ¿verdad? Sí, amén. Este evento ocurrirá después de la rebelión final y después de terminado el milenio. Todo eso va a ser terminado el milenio, donde Satanás va a ser liberado nuevamente. El versículo indica que la victoria total y definitiva es de Dios y nos está asegurando que el mal será destruido totalmente y para siempre y que Cristo por fin triunfará sobre el mal. Amén. Aleluya. Aunque la Biblia no especifica cuántos días durará esa revolución de Satanás, pero de que va a ser liberado un tiempo. Y sí asegura que es un periodo breve destinado a la rebelión final de Satanás antes de su destrucción total. Amén. Amén. Así es que, iglesia, gózate, porque un día esto se llevará a cabo aquí en la tierra. Y tú y yo, si seguimos haciendo la voluntad de Dios, veremos estas hermosas cosas. Gloria a Dios, aleluya. Y bueno, pues aquí terminamos diciendo, pero no diciéndole a alguien, diciéndole al mundo entero que solo Cristo salva. Se me duermen, hermanos.